Saludos de éxito divino, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada ¿Cómo hacer frente a las malas decisiones? Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Bienvenidos, iniciemos. Analicemos la sección titulada El celibato, doctrina de demonios. Debemos recordar que nuestro análisis en esta lección está centrado en Esdras capítulo 9 y Esdras capítulo 10, inclusive Nehemías capítulo 13, el verso 23 al verso 25, y el punto central es el matrimonio. Dios aprueba el matrimonio entre hombre y mujer de creyentes teniendo la misma fe, pero no en yugo desigual. Como introducción a nuestros análisis, veremos el celibato como doctrina de demonios. Dirijámonos entonces a lo que nos dice el apóstol Pablo como pronóstico en 1 de Timoteo, capítulo 4, el verso 1. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Veamos una de ellas. 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con agradecimiento participen de ellos los fieles que conocen la verdad. Observan que una de las doctrinas de demonios es prohibir casarse y otra es prohibir ciertos alimentos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una dieta vegetariana, aprueba la dieta saludable, donde se prohíbe la carne como un mandato divino en nuestro tiempo de la restauración de todas las cosas, regresando a la dieta original del Edén. Sin embargo, la profecía indica a una denominación que iba a prohibir casarse y prohibir ciertos alimentos. Y la única denominación que cumple estos dos requisitos en la profecía es la Iglesia Católica Romana, porque ha prohibido a sus sacerdotes el casarse, ha prohibido a sus monjas el casarse, el famoso celibato. Y también la Iglesia Católica Romana ha prohibido ciertos alimentos que Dios no lo ha prohibido en ciertos días, como los miércoles y los viernes, y también los días de Cuaresma. Por lo tanto, aquí la profecía en 1 de Timoteo capítulo 4 hace referencia a la Iglesia Católica Romana, porque cumple las características. Interesantemente, lo que se promueve es doctrina de demonios, porque Dios aprobó y estableció el mismo el matrimonio entre creyente y otro creyente, es decir, en yugo igual, no en yugo desigual, como cometieron los judíos que regresaron del cautiverio. Sigamos al siguiente paso de nuestro análisis. Analicemos el asunto más importante y central en Esdras capítulo 9 y Esdras capítulo 10 y Nehemías capítulo 13 del verso 23 al 25, y es el tópico sobre el matrimonio mixto con los paganos. Según el texto de Esdras capítulo 10, la solución inmediata fue despedir a las esposas idólatras, inclusive con sus hijos, porque Dios ni ha aprobado en el pasado, ni ha aprobado en nuestro tiempo la unión entre un creyente y un gentil, entre un creyente y un idólatra. No lo aprueba Dios. Por lo tanto, vamos a notar de que la solución inmediata tomada por Esdras y Nehemías fue el despedir a las esposas, y eso está registrado en Esdras capítulo 10, el verso 16. Pero debemos hacer mención de que eso fue una reforma que requería tiempo.
Esdras capítulo 10, el verso 16 nos dice el período que se llevó. Y ellos se sentaron el primer día del 10º mes para conocer los casos. El primer día del 10º mes. El 10º mes, tenemos un mes. El 11º mes, llevamos 2 meses. Y el 12º mes, serían 3 meses. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Esdras capítulo 10, el verso 17, la última parte, que se concluyeron el primer día del primer mes, es decir, el análisis de todos los casos de aquellos que se habían unido con paganos. Se llevó 3 meses para hacer la reforma, un periodo que Dios ha aprobado. Y ciertamente, si uno lee Esdras capítulo 10 del verso 18 hasta el verso 43, encontrará que fueron 113 hombres judíos que despidieron, renunciaron a sus esposas paganas e idólatras junto con sus hijos. Así de radical fue la decisión y la reforma. Dios es un Dios de orden y que aprueba también el cambio. Ahora podemos ver en nuestro tiempo, como en el pasado, que hay uniones en yugo desigual que Dios no aprueba. Veamos unos ejemplos de manera resumida y sintetizada. Tenemos el caso de Abraham con Agar. Agar, según Génesis capítulo 21, el verso 9, Agar era egipcia. Y el resultado fue negativo, fue desastroso. El resultado de esa unión fue Ismael. Ustedes saben que la historia fue negativa, porque Dios no aprueba esos matrimonios. También tenemos el caso de Lot y su mujer. Ustedes saben que Lot estuvo en Sodoma y por poco muere junto con su esposa e hijos que tuvieron en ese lugar. Ustedes comprenderán que la mujer de Lot no era cristiana, no era religiosa, era de los paganos. Lo sabemos porque Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19 muestra la actitud irreligiosa de la mujer de Lot. Además, también se puede comprobar con testimonios sobre conducta sexual y adulterio. El libro de Elena de White, en la página 19, se dice claramente que la mujer de Lot era irreligiosa. Por eso es que fue convertida como una estatua de sal. Y usted conoce la historia. Acuérdese de la mujer de Lot, dijo Cristo. ¿Por qué? No se una hoy con gente que no es parte del pueblo de Dios. Gente que aunque está en el pueblo de Dios, si no está convertida, tampoco se debe de unir uno, porque Dios no lo aprueba, el yugo desigual. Otro ejemplo también negativo, para que no lo hagamos, por favor, tenemos el ejemplo de Esaú, el hijo de Isaac. Esaú se casó con la hija de Ismael, y esta hija, según Génesis, el capítulo 28, el verso 9, se llamaba Maalat. Sí, Esaú, usted sabe que la historia fue negativa y se fue por otro rumbo del cual debía ir. Esaú eligió también a una mujer pagana y el resultado fue negativo, y él perdió su primogenitura y se la ganó Jacob. Por favor, usted elija bien si está soltero, y si ya está casado, entonces siga la instrucción de Primera de Corintios, el capítulo 7 del verso 13 al 16. Si ya está casado con un incrédulo o con una incrédula, con una no creyente o con un no creyente, lea por favor todo el capítulo de Primera de Corintios capítulo 7. Ahí se da consejos de que si usted está unido con un no creyente, usted puede estar junto aún. Si el no creyente quiere estar unido, pues sigan unidos, con la excepción de que si va a estar unido con el no creyente, trate de ganarse a su pareja. Esa es la solución. Pero si el no creyente no quiere estar unido con el creyente, pues sepárense. Pero no se vuelvan a casar, sino no se perderán 2, sino que se perderán 4.
porque si se vuelven a casar harán otras familias y que Dios no aprueba. ¡Cuidado! La perdición está muy cerca para muchos si no reflexionan y no aplican el principio en Primera de Corintios, capítulo 7. Léase el capítulo, que es de fácil comprensión. Y si no, estamos para apoyarle. Escríbanos, llámenos. En los comentarios puede hacer sus preguntas. Y si no, llámenos a nuestro número de WhatsApp. Estamos para apoyarle. Analicemos la sección titulada La clave secreta del matrimonio mixto en Esdras capítulo 9. Leamos Esdras capítulo 9, el verso 4. Y se juntaron conmigo los que respetaban. Este término en el original, en el hebreo, es la palabra que suena en español chared. Este término se traduce como temblar, se traduce como temor. Por lo tanto, Esdras capítulo 9, el verso 4, dice, y se juntaron conmigo los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel. La palabra clave aquí es temblar ante la palabra de Dios. Pero también en el capítulo 10 se nos menciona el mismo término en relación a la palabra de Dios. Esdras capítulo 10, el versículo 3, la última parte dice, y de los que respetan. Nuevamente tenemos la palabra en hebreo que suena en español como chared, que se traduce como temblar. Entonces leamos correctamente. Esdras capítulo 10, el versículo 3, la última parte. Y de los que tiemblan ante los mandamientos de nuestro Dios. Los mandamientos son la palabra de Dios sintetizado, resumido. Entonces tenemos que en Esdras capítulo 9, como Esdras capítulo 10, donde se trata el pecado del matrimonio mixto con los paganos, encontramos esta conexión con la palabra temblar ante la palabra de Dios. Hasta aquí llevamos dos menciones de la palabra temblar. La primera, como ya hemos leído, solo lo menciono, Esdras capítulo 9, el verso 4. La segunda está en Esdras capítulo 10, el versículo 3. Llevamos dos menciones de la palabra chared, que se traduce temblar. Ahora vamos a ver lo que otro profeta, en este caso Isaías, el profeta del Evangelio, el profeta de esperanza, nos dice. Isaías capítulo 66, el versículo 2, la última parte dice, yo estimo al humilde y contrito de espíritu que se estremece. La palabra aquí estremecer viene de la palabra en hebreo chared. Esta palabra se traduce, como hemos dicho, temblar. Por eso es que en algunas versiones en español de una vez lo traduce así. Isaías 66, el verso 2, la última parte. Yo estimo al humilde y contrito de espíritu que tiembla ante mi palabra. Nuevamente entonces tenemos el término temblar ante la palabra de Dios. Tenemos dos allá en Esdras, dos menciones, y tenemos una mención acá en Isaías capítulo 66, haciendo un total de 3 veces. Pero Isaías capítulo 66, el verso 5 nos dice, oíd palabra del Eterno vosotros que os estremecéis. Esta palabra estremecerse viene de la palabra también en hebreo chared, que se traduce como temblar. Por eso directamente algunas versiones también de una vez dicen el término temblar. Isaías 66:5 dice, oíd palabra del Eterno vosotros que tembláis ante mi palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y echan por causa de mi nombre, dijeron,
glorifíquese el Señor porque veamos vuestra alegría, pero ellos serán confundidos. Aquí se nos está pronosticando que a los que van a temblar en nuestro tiempo ante la palabra de Dios, a los que respetan la palabra de Dios, a este volumen sagrado, estos hermanos serán aborrecidos por sus propios hermanos de iglesia, de denominación. Serán aborrecidos por respetar, temblar ante la palabra, por seguir un escrito está, por seguir una así dice el Señor, no una así dice tal pastor o una así dice la iglesia, no. Aquí lo que vale es lo que está escrito. Entonces, estos hermanos, según la profecía de Isaías 66, el verso 5, van a ser aborrecidos y también dice que serán echados. ¿De dónde? De las iglesias. Y los que los van a echar pensarán que están haciendo una obra en favor de Dios, porque dirán, glorifíquese el Señor. ¿Cómo se va a glorificar si no se predican tanto en el templo adventista y desde los púlpitos del amor? ¿No Dios es amor? ¿Cómo Él va a expulsar a un hijo de Él de la iglesia? No tiene lógica. Por lo tanto, hasta aquí tenemos 4 menciones de la palabra temblar ante la palabra de Dios. Interesantemente, Esdras capítulo 9 y Esdras capítulo 10 tratan el problema del matrimonio mixto con los paganos, el yugo desigual. Dios no lo aprobó en el pasado ni lo aprueba en nuestro tiempo. Pero vamos a ver que en el pasado hubieron rebeldes que no quisieron separarse de ese yugo desigual. No quisieron despedir a sus esposas idólatras, incluido a sus hijos que la madre había influenciado en el hijo en la idolatría. Y la solución inmediata, según Esdras capítulo 9 y Esdras capítulo 10, en unión con Nehemías, el capítulo 13, verso 23 al 25, nos relatan de que fueron despedidos, en este caso, las mujeres paganas idólatras, junto con sus hijos. Eso fue la solución drástica, porque Dios necesitaba y necesita una reforma dentro de su pueblo. Lo que ocurrió en el pasado debe repetirse. Veamos qué dice acá Esdras capítulo 10. Nos da un dato interesante. Aquí vamos viendo que la palabra clave es el 4. En este caso sería el número clave es el 4. 4 veces se menciona temblar ante la palabra. Ya lo hemos comprobado. Ahora veamos lo que dice Esdras, el capítulo 10, el versículo 15, donde se nos relata a los hombres que no quisieron despedir a sus esposas idólatras. Veamos qué dice Esdras capítulo 10, el verso 15. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tikvá, se opusieron, y los levitas Mesulam y Sabetaí los apoyaron. Nuevamente lo vamos a leer. Dice Esdras capítulo 10, el verso 15. Solo Jonatán, tenemos uno, hijo de Asael. Entonces Jonatán es uno que se negó. Y luego dice Jasías, hijo de Tikvá, se opusieron. Jasías es otro que se opuso. Hasta aquí llevamos 2 hombres. Y los levitas Mesulam, hasta aquí llevamos 3. Y Sabetaí, llevamos 4. Dice que apoyaron a los que no quisieron dejar a sus esposas idólatras. Entonces, ¿cuántos hombres de los que se habían aliado y se habían casado con mujeres idólatras, cuántos hombres no quisieron separarse de esas mujeres? Según Esdras capítulo 10, el verso 15, fueron 4 hombres que se negaron. Interesante, otra vez el 4 involucrado en el tema del matrimonio mixto pagano que Dios no aprobaba. 4 se negaron. ¿Cuántos hombres
decidieron despedir a sus esposas junto con sus hijos que ya estaban contaminados con la idolatría? Según Esdras capítulo 10 del verso 18 hasta el verso 43, fueron 113 hombres judíos que despidieron a sus esposas idólatras junto con sus hijos. Pero de todos los hombres que tenían matrimonios mixtos con los paganos, ¿cuántos se negaron a enviar a sus esposas con sus hijos? Fueron 4. Interesante, nuevamente tenemos la conexión del número 4 en relación con los matrimonios mixtos con los paganos. Un secreto que Dios está a punto de revelarnos en esta ocasión. Vayamos a analizar el punto de las 4 palabras que en este caso son 4 verbos de acción registrados en Esdras capítulo 9, versículo 9 nos dice: porque siervos somos, y en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha desamparado. Antes ha mostrado su bondad ante los reyes de Persia, para que se nos diese, me detengo, diese viene de la palabra dar y es un verbo de acción. Yo doy, tú das, etcétera. Aquí tenemos la primera palabra, en este caso el primer verbo de acción. Para que se nos diese vida, llevamos 1, para levantar. La palabra levantar es otro verbo de acción, llevamos 2. Para levantar la casa de nuestro Dios. Restaurar, otro verbo de acción. Llevamos 3 verbos de acción. Para restaurar sus ruinas y proteger. La palabra proteger es otro verbo de acción. Llevamos 4. Y proteger a Judá y a Jerusalén. Impresionantemente tenemos 4 verbos de acción. Escúchese con cuidado. En Esdras capítulo 9, versículo 9. 4 verbos de acción. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar nuestra atención a Ezequiel capítulo 9. ¿Por qué? Porque el problema en Esdras capítulo 9 y en Esdras capítulo 10, el problema era el matrimonio mixto entre los paganos, y eso era una abominación. Lo voy a comprobar, no lo estamos inventando. Esdras capítulo 9, versículo 1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí y dijeron: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de la gente del país, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Notan que era y es una abominación estar casado con un ser no del pueblo de Dios, sino pagano e idólatra, ya sea en hombre o en mujer. Notamos que Dios dice que eso es una abominación. Por eso es que Nehemías, el capítulo 13 del verso 23 al 25, la reacción de Nehemías fue arrancarle a estos rebeldes el pelo y a otros expulsarlos. Él no vio clase social ni puestos de autoridad. El nieto de el sumo sacerdote fue expulsado también porque se había casado con una idólatra, con una hija de un enemigo grande del pueblo de Dios. Sí, eso se llama abominación. Actualmente, si la luz te llegó cuando ya estabas casada o casado,
y tú aceptaste la verdad. Ahora tienes a un esposo o a una esposa incrédula o no con la misma fe. ¿Qué dice la inspiración? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lean 1 Corintios capítulo 7. Si la pareja quiere estar unido con el creyente, pues quédense unidos. Pero el creyente tiene que tratar de salvar a su pareja, porque de lo contrario, ocurrirá lo que ocurrió con la familia de Acán. No solo Acán fue cortado, apedreado, muerto, sino que también su esposa, sus hijos, sus hijas, sus animales. Estamos hablando de familias. En este caso, el caso de Acán y su familia fue por otro tipo de pecado, pero además eran familia, eso no se puede negar. El pecado aquí de Esdras capítulo 9 y Esdras capítulo 10 era el matrimonio en yugo desigual. Por eso Esdras y Nehemías se molestaron por este pecado, esta abominación. Hoy, aquellos que con esta luz aún se unen, señorita, si usted se está uniendo, si usted es adventista del séptimo día y se está uniendo con un pagano, con un mundano, tenga cuidado, porque algo grande se está acercando a la iglesia. Dios va a limpiar y va a expulsar. Expulsar queda corto. Él va a eliminar a través de ángeles con sus espadas aquellos que no han seguido la luz que Dios nos ha dado. Hoy no solo tenemos el ejemplo de Abraham cuando tomó su mala decisión, no solo tenemos el ejemplo de Lot con su esposa que tomó una mala decisión, no solo tenemos el ejemplo de Esaú con su esposa tomando una mala decisión, no solo tenemos el ejemplo de aquí de Esdras 9 y Esdras 10, que más de 100 personas se habían tomado esposas paganas, idólatras. O sea, tenemos mucha luz, no puede ser que lo vamos a repetir, pero se está repitiendo lamentablemente. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? La solución es que Dios va a limpiar su iglesia. Testimonios para la iglesia, libro del espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 75 dice: pero los días de la purificación se acercan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. La iglesia, gloria a Dios, va a ser limpiada y va a ser purificada, porque vamos a terminar la obra misionera en todo el mundo. Pero antes Él la tiene que purificar de los Acanes, de los Coré, Datán y Abiram, de los Judas, que son traidores, que están dentro del pueblo. También los va a quitar. También va a quitar a aquellos rebeldes que se han unido en yugo desigual. Tenga cuidado si está planificando casarse con un incrédulo. Y aún si se está pensando casar con alguien de la iglesia, pero ese no está convertido, tenga cuidado, porque también eso es yugo desigual. Si hay uno convertido y el otro no convertido y están en la misma iglesia, eso es yugo desigual aún. Tenga cuidado, elija bien, señorita. Elija bien, joven. Estamos para apoyarle, para orientarle como ministros del evangelio, para que tome una buena decisión. Es mejor hacerlo bien y seguro, aprobado con el sello de Dios, porque de lo contrario van a ser cortados cuando empiece el juicio de los vivos. De Ezequiel capítulo 9, Esdras 9 y Ezequiel 9 tienen conexión, porque las familias, matrimonios desaprobados por Dios, viene un corte. Por eso el espíritu de profecía nos dice repetidas veces: lean el capítulo 9 de Ezequiel. Y también el espíritu de profecía, en este caso, manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241 dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente y con todo el pueblo está dormido y el tiempo pasa. Ezequiel capítulo 9 dice en el verso 6: matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Notamos que va a haber familias enteras que van a ser cortados. Por favor, tomemos buenas decisiones ahora. Que el cielo nos ayude. Y lo que a mí me preocupa es lo siguiente: que el espíritu de profecía nos dice que el mundo está alertado porque algo grande va a ocurrir, pero la iglesia no está lista y ni espera nada.
No espera algo grande en su medio. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo La Vigía Invisible. Corrijo, el capítulo 43, el Vigía Invisible. En la página 394 dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal. Y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Los gobernantes, los estadistas, los lectores, las diferentes clases sociales del mundo se da cuenta que algo grande viene. Viene una crisis espectacular en el mundo. El mundo sí se da cuenta. Pero el pueblo de Dios no se está dando cuenta que algo grande se está acercando. Y es el juicio de los vivos. Por eso dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5 en la página 75, pero los días de la purificación se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Y se está acercando velozmente lo que va a purificar, en este caso, los ángeles con sus espadas. Y nosotros no reaccionamos ni lo esperamos. Solo estamos esperando la segunda venida y algunos ley dominical y hasta ahí se acabó todo. Pero antes de estos eventos que los esperamos también, antes de estos eventos va a ocurrir el juicio de los vivos. Que Dios nos ayude. Antes de dar el título de esta sección de análisis, voy a leer lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 300, bajo el capítulo Puestos de Responsabilidad. Dice: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Es claro de que Dios va a actuar de una manera diferente y contraria a todo lo que hemos planificado. En relación al matrimonio, diremos que esta sección se titula El viernes, el día correcto para realizar los matrimonios aprobados por Dios en el tiempo del fin. Si usted no tenía esta luz, no se preocupe, pero analicémoslo. Estamos hablando de matrimonios que se van a llevar a cabo, matrimonios que se está planificando aún, todavía está a tiempo, y aquellos que se han realizado en otros días, no se preocupe si no había tenido la luz que ahora está llegando a través de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 7, el versículo 39, la última parte, hablando de los matrimonios aprobados por Dios, dice que sea en el Señor, es decir, debe ser aprobado por el Señor, por Cristo nuestro líder, los yugos iguales, no desiguales. Ya dejando claro esto, entonces se debe de elegir el día correcto para realizar los matrimonios. Veamos lo que nos dice Génesis, donde todo empezó. Génesis capítulo 1, el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Lo primero que debemos dejar establecido es que Dios creó al hombre y a la mujer en el mismo día.
en el sexto día, comprobémoslo, Génesis capítulo 1, antes de dar el versículo, debo mencionar que Dios, cuando fue creando los diversos elementos en cada día, Él decía que era bueno. Pero en el sexto día, como creó al hombre, pero hizo algo extra que solo crear, Él dijo lo siguiente, Génesis, el capítulo 1, el versículo 31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue a la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, en el día sexto, que hoy le llamamos o es conocido como el día viernes, Dios creó a Adán y a Eva. Pero dice que no solo era bueno, sino que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Debe haber ahí un secreto que hoy Dios nos lo estará revelando a través de su palabra. Veamos entonces Génesis, el capítulo 1, el versículo 28. Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Observan de que Dios les da una orden a Adán y a Eva? Lo interesante es que la orden está basada en multiplicarse. Y para multiplicarse debe de ocurrir lo que se menciona en Génesis. Por ejemplo, Génesis 4, el verso 1. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Esa palabra conoció a Adán a Eva implica relaciones sexogenitales, relaciones sexuales. Obsérvese que en Génesis capítulo 1, el verso 28, se les da la orden a Adán y a Eva en el sexto día de multiplicarse y llenar la tierra de santos. Pero lo interesante acá es que si Dios les da esa orden antes de casarse, indirectamente estaría invitando a la primera pareja, en este caso Adán y a Eva, a cometer fornicación. Dios nunca lo haría, nunca daría tal orden si primero no se habría realizado el matrimonio. Para ello analicemos bien lo que ocurrió en el sexto día y por lo cual Dios dijo que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, el versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes? Al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Los bendijo Dios. Esta bendición, previo a darles la orden de multiplicarse, es la bendición del matrimonio. Sorprendente y maravilloso cómo Dios sintetiza la primera institución, el matrimonio. Lo sintetiza en Génesis 1, 28, la primera frase, y los bendijo Dios. Efectivamente, Dios fue el que fundó el matrimonio. Ahora veremos que esto estaba de acuerdo a su voluntad. Después de celebrar el matrimonio, Él les da la orden de multiplicarse. Así, cuando Adán iba a conocer a Eva, no iba a cometer fornicación, no iba a cometer pecado, porque ya estaba realizado el acto solemne de la primera institución, llamado el matrimonio. Maravilloso. Entonces, según el tipo, según este ejemplo, vemos que Dios realizó el primer matrimonio en el día viernes, o como la Biblia le llama, el sexto día. Pero no solo fundó la primera institución, que es el matrimonio, sino que fundó otra, en este caso una segunda institución. Para ello vamos a leer lo que dice Génesis, el capítulo 2, el versículo 3. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces la segunda institución fue el sábado. La primera institución en el sexto día, viernes, el matrimonio, y la segunda institución, el sábado, en el séptimo día. Así ocurrió en el tipo. Ahora, si hubo un tipo, debe haber un antitipo. Se debe de repetir en nuestro tiempo. Veamos lo que nos dice la inspiración en palabras
inspiradas. Vamos a leer el espíritu de profecía en el discurso maestro de Jesucristo, en el capítulo La espiritualidad de la ley, en la página 57, nos dice: por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ven bien el comentario. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Me detengo. La frase bueno en gran manera, descrita en el espíritu de profecía, es el texto de Génesis 1, el versículo 31. Que Dios dijo que era bueno en gran manera, y eso ocurrió en el sexto día. Y el sexto día hoy lo conocemos como el día viernes. Entonces aquí está haciendo alusión Dios a través del espíritu de profecía, cuando dice bueno en gran manera, al día viernes, al sexto día. El discurso maestro de Jesucristo, el capítulo La espiritualidad de la ley, página 57, dice: se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad. Número uno, aquí dice, para beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. ¿Observan el orden secuencial? La primera institución no fue el sábado. La primera institución fue el matrimonio. Aquí lo cita en orden secuencial. Las dos instituciones gemelas. Número uno, el matrimonio. Número dos, el sábado. La primera institución fundada en el día sexto, conocido hoy como el día viernes, y la segunda institución fundada en el séptimo día, conocido hoy como el sábado. Dos instituciones gemelas. Así como hoy mi persona y su persona, así como hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos defensores de la verdad del sábado, que debe de guardarse en el séptimo día y no en el primer día de la semana. Así como hoy respetamos la segunda institución, así debiésemos respetar la primera institución en el día que se estableció, en el sexto día, el día viernes. Esto es maravilloso, así ocurrió en el tipo y así debe de ocurrir en el antitipo. Debo de llamarles la atención a un detalle sumamente importante. El día viernes es el sexto día. De acuerdo a lo que dice la Biblia, encontramos en Éxodo capítulo 16, el verso 22 nos menciona el sexto día, hablando del viernes. Y también en Génesis capítulo 1, el verso 31, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El día sexto es el día viernes. El día viernes se relaciona con el número 6. Ahora, impresionantemente, cuando uno profundiza este tema, encuentra lo siguiente: que en el tipo, cuando Dios funda la primera institución y luego la segunda institución, el primero el matrimonio y segundo el sábado, interesantemente en la caída, lo primero que el demonio, Satanás y sus secuaces dañaron y destruyeron fue la institución del matrimonio. ¿Cómo lo sé? Cuando uno lee Génesis, el capítulo 2 y especialmente Génesis capítulo 3, encuentra que la serpiente antigua, la astuta, Satanás, se acercó a la esposa, en este caso a Eva. Sí, lo primero que el demonio atacó en el principio del mundo fue la primera institución, al matrimonio. Y ustedes saben la historia, la esposa Eva cayó en pecado, segundo el esposo, pero la esposa fue el medio para que cayera también
el esposo. ¿Notan entonces que el diablo odia el matrimonio? Por eso encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 4, del verso 1 al 3, que una de las doctrinas demoníacas de demonios es el prohibir casarse. Porque interesantemente, cuando se prohíbe el casamiento, no hay reproducción, porque la orden de Dios fue llenar la tierra de santos y no de diablos. Pero de todos modos, encontramos que cuando se va en contra del matrimonio, hombre y mujer, entonces entramos en dificultades en cumplir la misión de llenar la tierra de santos. Sin embargo, el número 6 está relacionado con el viernes por ser el sexto día. Observen esto. Veamos la conexión. Si el diablo lo primero que atacó fue la primera institución, que fue el matrimonio, ahora lo primero en el antitipo también que debe de atacar el diablo es la primera institución. Así como primero atacó la primera institución en el tipo, en el principio del mundo, y en segundo lugar atacó el sábado. Ustedes saben que luego surgió el papado y vino en contra de el santo sábado y colocó un día falso. Notan que no fue primero el ataque hacia el sábado y después al matrimonio, sino primero fue el ataque al matrimonio y segundo al sábado. Eso fue el tipo. En el antitipo también el diablo va a atacar primero la institución del matrimonio y segundo va a atacar la verdad del sábado en estos días. Se los voy a comprobar. Pero deben estar conscientes, hermanos y hermanas, que de acuerdo a la palabra de Dios, Hechos, el capítulo 3, el verso 21, nos dice: y quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Observan de que debe haber un tiempo de restaurar todas las cosas? Nosotros estamos viviendo ya en ese tiempo. Estamos no al inicio del mundo, sino estamos al final de los días de este mundo, de la tierra ya vieja. Así como ocurrió en el tipo, va a ocurrir en el antitipo. Pero debe restaurarse el matrimonio en el día que Él la instituyó, en el día que Dios la celebró, el día viernes. Y como el diablo sabe que ya estamos en el tiempo de restaurar esta institución del matrimonio, él también ha empezado su ataque. Lo analizaremos. Veamos lo que actualmente en la potencia mundial, Estados Unidos de Norteamérica, ha ocurrido. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11, nos cita que de la tierra subió una bestia de 2 cuernos. El espíritu de profecía nos identifica a esta bestia de 2 cuernos. En el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, en la página 493 en español, versión antigua, nos dice: hablando de la bestia de 2 cuernos que subía de la tierra. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? No hay duda que se trata aquí de Estados Unidos de Norteamérica. Observes entonces que Apocalipsis 13, el versículo 11, pronostica el surgimiento de una bestia de 2 cuernos. Aquí lo tenemos en la gráfica. 2 cuernos. Y el espíritu de profecía dice que es Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica ocupa un puesto, un número en el número de bestias. Como estudiantes sensatos de la Escritura, encontramos que en Daniel capítulo 7 hay 4 bestias descritas. Y en Apocalipsis capítulo 13 hay 2 bestias descritas. Contémoslo y observemos este cuadro profético. Si usted lo requiere, solicítelo en los comentarios o solicítelo en nuestro número en WhatsApp para atenderlo personalmente. Pero veamos el cuadro profético. Tenemos en Daniel 7 4 bestias. La primera, que es el león, 1. La segunda, el oso,
La tercera, el leopardo, 3. Ahí tenemos 3. Luego la bestia indescriptible en sus 2 fases. Llevamos 4 bestias. Luego saltamos a Apocalipsis capítulo 13, encontramos la bestia como leopardo o la bestia mixta, con 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ya llevamos los 4, ahora más la primera bestia de Apocalipsis 13, 4 más 1, 5. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13 es la sexta. Contémoslo ahora rápido. El león 1, el oso 2, el leopardo 3, la indescriptible 4, la mixta 5 y la de 2 cuernos 6. Observan que Estados Unidos lleva en sí, en el número de bestias, el número 6. Impresionante. Por el otro lado, ustedes recordarán el día histórico del 26 de junio del 2015. ¿Saben qué ocurrió? Y si no lo sabe, hoy lo sabrá. Y por favor, propague esta verdad. El 26 de junio del 2015, usted puede ver allí en su pantalla el calendario del mes de junio del 2015. Y usted puede notar, puede observar que el 26 de junio del 2015 fue un día viernes. Interesante, fue un día viernes. Y el viernes es el 6º día de la semana. Y también puede observar que el mes de junio es el mes número 6. Entonces tenemos el día 26 de junio, que fue un día viernes del 2015. Lo que ocurrió en el territorio de la bestia de 2 cuernos fue que se aprobó a nivel nacional, en todo el país de Estados Unidos, se aprobó el matrimonio homosexual entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer, el matrimonio lésbico, el matrimonio homosexual. ¿En qué fecha? El 26 de junio del 2015. Y ese 26 de junio era viernes. El demonio sabe que el día correcto para el matrimonio es el día viernes, que así lo realizó el Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Cristo, nuestro líder, realizó la primera boda el día viernes, el de Adán y Eva. Y el diablo en el antitipo ha empezado a atacar otra vez la institución del matrimonio e involucra el territorio de la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos de Norteamérica. ¿No le recuerda algo? Esto es impresionante. El día viernes atacándolo el diablo con el matrimonio homosexual, y se colocó como ley en todos Estados Unidos el 26 de junio del 2015. Como estudiantes de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, especialmente la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia de 2 cuernos, sabemos que es la bestia de 2 cuernos o Estados Unidos de Norteamérica que va a implementar la ley dominical. Obsérvese detenidamente lo siguiente. El diablo lo primero que atacó al principio fue el matrimonio, y ahora en el antitipo está atacando el matrimonio justo en el día correcto, en el día viernes. Pero el diablo también atacó la segunda institución, que fue el sábado. En el antitipo también el diablo va a atacar muy próximo la segunda institución, que es el sábado, y colocará la ley dominical. Ahí donde empezó a atacar el matrimonio en el día correcto, en Estados Unidos, ahí mismo Satanás, empezará a atacar la segunda institución, la del sábado, y tendremos ley dominical. Por lo tanto, hoy nos estamos acercando a la purificación de la iglesia. Es urgente. Y es urgente sumarnos al tiempo de la restauración de todas las cosas. Hombre y mujer, creyentes ambos, fieles a Dios, deben realizar en este tiempo de restaurar todas las cosas,
deben realizar su matrimonio en el día viernes, en el día correcto, para ayudar, para sumarnos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Su servidor se casó en un día viernes. Sí, un día viernes, porque me he sumado junto a mi esposa para la restauración de todas las cosas. Si el diablo lo sabe, cuál día es el correcto para el matrimonio, también los hijos de Dios lo deben de saber, y es el día viernes. Nos colocamos a la disposición de ustedes, jóvenes, señoritas. Si están planificando casarse, elijan bien, no solo a su cónyuge, elija bien el día para realizar el matrimonio. Es el día viernes. No prefiera entre el viernes el domingo, porque el domingo es el día del sol. Elija lo que Dios ha seleccionado como el día adecuado para la primera institución, el viernes. Estamos a su disposición como ministro del Evangelio para poder realizar su futuro matrimonio, pero que sea en el día correcto. Y también mi esposa para poder apoyarle en todos los arreglos adecuados, de acuerdo a los principios elevados, de acuerdo a las normas cristianas. Hoy, un matrimonio realizado en este tiempo de la restauración, estamos para apoyarle en su decisión, siempre y cuando sea aprobado por el Señor. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Les recordamos a todos nuestros estudiantes que sigan avanzando en las lecciones que ya han emprendido del curso, el testimonio de Jesús, las 22 lecciones. Varios ya están a punto de terminar y pasar a el segundo nivel, que es el curso intensivo de Apocalipsis, el perfecto arte profético. Felicitamos a todos aquellos que ya se han sumado y a aquellos que se van a sumar. Estamos para apoyarle. Contáctese con nosotros en los comentarios. Ahí dejaremos nuestro WhatsApp, el número para que usted pueda tenerlo, que aparece en su pantalla. Estamos para apoyarle, estamos para servirle. Si el tema no le ha quedado claro, si tiene alguna duda, si tiene algún comentario y quiere extenderlo, hágalo en la sección de abajo. Si le ha gustado el video, dele like, y si no, dele dislike. Haga el bien sin mirar a quién. Comparta el video con todos sus contactos y juntos haremos obra misionera y juntos nos uniremos en este tiempo de la restauración de todas las cosas, empezando con el matrimonio y siguiendo con la poderosa verdad del sábado. Que el cielo los bendiga poderosamente. Hasta la próxima.